La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional ordena al fiscal Karim Khan apartarse del caso de Venezuela por conflicto de intereses. Vaya, vaya, ¿eh? Ya les voy a contar más detalles. Y una dura condena contra el expresidente Uribe parte en dos la historia judicial de Colombia. Gravísimo lo que pasa en Colombia. Y la presa política Michaelis Borges fue hospitalizada y, como les decíamos un par de días atrás, alertan de riesgos de preeclampsia. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional de la CPI determinó este viernes que existen motivos razonables para creer que el fiscal Karim Khan incurrió en un conflicto de intereses en la investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Los jueces concluyeron que Karim Khan debe apartarse del caso y le dieron un plazo de 3 semanas para presentar su excusa formal, conforme a la regla 35 del reglamento de la propia Corte. Esta decisión se da luego de que la Fundación Arcadia presentara una solicitud de recusación por el conflicto de intereses que surge de una relación familiar, profesional y jerárquica entre el fiscal Karim Khan y su cuñada Venkateswari Alayendra, quien ha representado a la administración o al régimen de Nicolás Maduro. Esta revisión no surgió porque una de las partes implicadas lo solicitara, sino porque un grupo externo a la Corte, la Fundación Arcadia, como les decía, presentó información que, primero, fue desestimada por no ser parte del proceso y no tener cualidad para actuar. Sin embargo, luego la Sala de Apelaciones decidió actuar por su cuenta, ejerciendo su responsabilidad de proteger la integridad del proceso. El motivo de preocupación gira en torno a lo que hemos denunciado en este espacio, y no solo nosotros, claro está, sino incontables personas, periodistas y gente que se ocupa de la información de Venezuela, que una de las abogadas del régimen ante la Corte Penal durante el proceso de apelación de 2023, Venkateswari Alayendra, es cuñada del fiscal Khan y trabajó con él previamente en casos dentro de la misma CPI. Aunque esta relación no demuestra por sí una falta de imparcialidad, es poco ética. La Sala considera que sí puede dar la apariencia de parcialidad, lo cual es suficiente para encender alertas cuando está en juego un proceso de investigación por crímenes de lesa humanidad incontables veces. En estos casos, la justicia no solo debe ser imparcial, sino también parecerlo. Como siempre dijimos, la mujer del César tiene que ser y tiene que parecer. Ahora hay que aclarar una cosa, técnicamente. Lo que decidió la Sala no es que el fiscal sea culpable de un conflicto de intereses, sino que, conforme a las reglas de la propia Corte, él tiene el deber de evaluar si debe excusarse del caso para proteger la confianza pública en el proceso. Excusarse no significa que efectivamente su imparcialidad esté comprometida, sino que, para evitar cualquier duda sobre la transparencia e independencia de su rol en el proceso, debería solicitar voluntariamente apartarse de la investigación, cosa que sí, en efecto, debió haber hecho, sobre todo por el agravio comparativo. La emisión de órdenes de captura a Putin o a Netanyahu fueron ejemplos que nos hicieron preguntarnos a todos, ¿y por qué a Maduro no? Si tiene más denuncias, Maduro, comprobadas seguramente, que cualquier otro candidato. Pero, al no haberlo hecho de manera proactiva, la Sala, con esta decisión, le ordena cumplir con esa obligación en un plazo de 3 semanas. No se trata de una sanción, ni tampoco de una descalificación, sino de una advertencia institucional sobre lo que es su deber. Esta es una situación inédita, por cierto, en la CPI, y evidencia un vacío normativo sobre qué hacer cuando surgen dudas razonables sobre los posibles conflictos de interés en etapas tempranas de un proceso de investigación, sin acusados aún procesados. La Corte, en vez de desestimar el tema y dejar las cosas como estaban, ha decidido, por lo que sea, avanzar, sentando así un precedente importante en la protección de la imparcialidad en los próximos procesos. Hay que decir que, a pesar de la presencia de la abogada Alayendra en el equipo de defensa del régimen de Venezuela, perdieron 6 de las 6 apelaciones ante la Corte y se demostró que la Fiscalía defendió con vigor su postura de seguir adelante con la investigación. Sin embargo, la sombra de un trato preferencial o incluso de tener información privilegiada siempre ha estado. Pero hasta ahora no hay evidencias de que hubiese ventajas ni fuga de información que beneficiaran al equipo que conformaba la cuñada del fiscal Karim Khan. Tampoco hubo señalamientos en su contra en noviembre de 2023,
cuando fue pública su participación en el proceso, pero sigue siendo evidente que algo pasa, aunque no sea comprobable hasta el momento. También cabe destacar que, aunque el fiscal Karim Khan se ha apartado temporalmente del cargo desde mayo de 2025, mientras que enfrenta una investigación por presunto acoso sexual e intento de coacción a una asistente, motivos que por supuesto no están relacionados con el caso de Venezuela, el proceso de Venezuela no se ha detenido, aunque todos sentimos que tampoco avanza, que sería lo mismo o peor. El equipo de investigaciones sigue en funciones y no hay una paralización del proceso, han dicho. Por el contrario, los fiscales encargados dijeron que seguirán adelante con las funciones de su cargo y ya lo han hecho respecto a otros. Sin embargo, esta controversia sí puede tener un impacto en la percepción pública, especialmente en cómo se valora la independencia de la Fiscalía y la confianza de las víctimas y de la sociedad civil, al ser señalamientos personales sobre Khan, su posible salida del cargo sumado a esta solicitud de apartarse de la investigación puede habilitar que aumente la confianza sobre el trabajo del resto del equipo. Y es que además la cosa no para allí, porque existen fuertes denuncias de que Nicolás Maduro, o su combo, su régimen, ha estado intentando comprar a testigos para que desestimen las acusaciones en la corte. Ha estado jugando sucio, como él siempre hace. La CPI ha actuado en este caso por su cuenta para reforzar la credibilidad de la justicia internacional en un caso sensible. No ha declarado culpable al fiscal, pero le exige actuar con transparencia. El proceso de investigación sobre Venezuela sigue adelante, pero esta situación pone de relieve la necesidad de normas más claras sobre la imparcialidad y el conflicto de intereses dentro del sistema internacional de justicia penal. Sin embargo, y comentario aparte del tema de Khan, lo que hay que leer entre líneas es que, fíjense usted, que en menos de 10 días designan terroristas al Cártel de los Soles. La DEA se suma a la comparsa en contra de Maduro al promover la recompensa por los engendros estos, y ahora la CPI asoma la cabecita como diciendo, nosotros también vamos a por ustedes, y eso se celebra. Y hablando de este asedio en combo, recuerde que si usted o un familiar está suficientemente cerca de estos capullos, la recompensa que lleve a su captura está latente y puede cambiarle la vida. Yo insisto en que Diosdado es la columna que puede sacudir ese entramado y derrumbar ese edificio. Pero es un capo de la droga, por lo que no debe estar muy fácil la cosa. Entonces quizás los 15 millones de padrinos no pintan nada mal, ¿verdad? Un buen botín, que además, como siempre digo, libre de impuestos, le hace un bien a su futuro y un bien a la humanidad al sacar del mapa a uno o varios de estos narcoterroristas. Piénselo. Y el juicio del siglo en Colombia partió en dos este viernes la historia judicial del país hermano al imponer en primera instancia una condena a 12 años de prisión y otras sanciones al expresidente Álvaro Uribe, quien consideró sesgado el proceso y la sentencia de la jueza Sandra Heredia, la cual ha hecho cosas condenables en video, por decirlo menos. Hoy la oposición está amenazada de muerte. Nuestro líder y líder de la mayoría de los colombianos, el gran colombiano Álvaro Uribe Vélez, condenado. Y uno de nuestros candidatos se debate entre la vida y la muerte. Esta condena no es contra un hombre, es contra la dignidad humana, que es una de las conquistas de las sociedades civilizadas. La sentencia contra el presidente Álvaro Uribe Vélez viola derechos fundamentales, como el debido proceso. Y esa puerta se abre para que todos seamos juzgados bajo el mismo rasero. La judicialización de la oposición significa cavar la tumba de la democracia y de la libertad. Hoy celebran la condena las FARC en el monte y en el Congreso, que no pagaron un día de cárcel. La celebra el ELN, los paramilitares extraditados, los narcos y todos aquellos que fueron enfrentados con la legitimidad del Estado. Celebran los beneficiarios del Pacto de la Impunidad, el Acuerdo de La Habana. Esos mismos que jamás le perdonaron a Uribe haberlos combatido con firmeza. Esta condena no es justicia, señores, es venganza, es la persecución sistemática contra quien redujo los cultivos de coca a mínimos históricos,
no le perdonan haber llevado al borde de la derrota a las FARC y al ELN, no le perdonan haber querido salvar a Colombia del modelo socialista que hoy desde el poder quiere perpetuar la dictadura entregándole el país a Nicolás Maduro con un acuerdo binacional espurio. La jueza, que el pasado lunes leyó partes de un extenso fallo de 1.114 páginas que convirtió a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, dio hoy el golpe, o ayer, el golpe en la mesa con el martillo de la justicia, al anunciar una pena superior a la que se esperaba, que era de entre 4 y 8 años de cárcel. Heredia, titular del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, dictó contra Uribe la pena de 12 años de prisión más una multa de 3.400 millones de pesos colombianos, $820.000 aproximadamente, y además lo inhabilitó por más de 8 años para el ejercicio de funciones públicas por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Dios quiera, Dios me dé fuerzas para que yo resista todas estas dificultades para seguir en lo que quiero, en la lucha por Colombia, manifestó el expresidente en una larga intervención después de conocer la sentencia en su contra. La jueza lo absolvió de un tercer delito, de soborno simple, y le concedió al expresidente de 73 años el beneficio de cumplir la condena en régimen domiciliario, aunque de inmediato ordenó su detención, un extremo que usualmente se hace en instancias posteriores cuando la condena queda firme, pero está ensañada. Con ese propósito, la jueza notificó al Centro de Servicios Judiciales de Río Negro del municipio del departamento de Antioquia, noroeste, donde reside el expresidente, para que expida la correspondiente boleta de encarcelación y proceda al traslado inmediato de Uribe a su domicilio, donde ya estaba el hoy condenado, para asistir de manera virtual a la lectura de la sentencia. Uribe reclamó en su intervención: y me niegan el derecho a permanecer en libertad. Una de las razones para negarme el derecho a permanecer en libertad es que es para evitar violencia. El expresidente, en tono indignado, explicó que, en el ejercicio de libertad, recorre el país y participa en foros en los que expresa con franqueza lo que su corazón siente sobre Colombia. Doy las razones de oposición a este gobierno, pero jamás mi partido, los afines, mis compañeros dirigentes de la política han sido incitadores de la violencia. Eso es señalarnos de incitadores de la violencia, indicó sobre la restricción de su libertad. Uribe, fundador del partido de derecha Centro Democrático, criticó la actuación de la jueza, no solo por la dureza de la sentencia, sino porque considera que no hay pruebas para condenarlo en este proceso, que lo enfrenta al senador de izquierda Iván Cepeda, quien desde hace años denuncia los supuestos vínculos del expresidente con los grupos paramilitares. Esos desvíos temperamentales, esas intemperancias contra la defensa, contra mi familia, contra mí, muestran que aquí hubo un sesgo, y eso lo tiene que considerar la justicia nacional, los órganos competentes y la justicia internacional, manifestó Uribe. El expresidente Uribe es un referente de la derecha en América Latina por su lucha de toda la vida contra la antigua guerrilla de la FARC y en años más recientes contra el terrorismo del castrochavismo. Enfatizó que la condena en su contra tiene un tinte político muy importante y se tomó sin pruebas. Este es un fallo que abusa, este es un fallo que excede lo jurídico, un fallo que va en contra de las normas jurídicas, contra la ética y contra la moral, dijo, y añadió que en su opinión se tomó con determinadores políticos sesgados. La sentencia hace parte de un proceso que el mismo Uribe inició en 2012, cuando él demandó ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en contra de Uribe por supuestos vínculos con los paramilitares. Sin embargo, el magistrado del caso no solo desestimó esa denuncia, sino que ordenó investigar al expresidente por intentar comprar falsos testigos en cárceles, por medio del abogado Diego Cadena, con quien mantenía contacto para que declararan en contra de Cepeda. No hay una sola prueba que sustente este fallo político que me condena, subrayó Uribe, quien contestó el argumento de la acusación acogido por la jueza de que fue él quien mandó a Cadena a buscar testigos contra Cepeda entre los paramilitares presos. Contra esta condena cabe el recurso de apelación, que la defensa confirmó hoy que presentará ante el Tribunal Superior de Bogotá el próximo 13 de agosto, acogiéndose a una ampliación en 2 días del plazo que determina la ley y que inicialmente terminaba el lunes 11 de agosto. Al incidir en su denuncia del componente político de su condena, Uribe se definió a sí mismo como un batallador político y señaló que su único título
es el de batallador de la democracia. Instrumentalización de la justicia, algo básico dentro del manual del dictador. Ya veremos qué pasa con esto. Y la abogada y defensora de los derechos humanos, Tamara Sujú, señaló que la presa política embarazada Maykelis Borges fue hospitalizada el miércoles 30 de julio por presentar la tensión alta. Recordemos que Borges tiene 38 semanas de gestación y, de acuerdo con la información difundida en redes sociales, su fecha de parto sería el 17 de agosto. Sus familiares y activistas de derechos humanos han abogado para que le permitan tener una revisión médica especializada debido a su estado de salud. Sujú en sus redes sociales alertó el 30 de julio sobre el riesgo que corre Borges de sufrir preeclampsia y exigió que sea liberada. Precisó que fue trasladada al Hospital Victorino Santaella en Los Teques. Maykelis Borges, para que usted recuerde, fue esta chica detenida arbitrariamente o secuestrada el 29 de enero por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIM, quienes, por cierto, también deberían ser declaradas como organización terrorista. Y posteriormente fue trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina INOF, ubicado en Los Teques. El pasado 17 de julio, Cristian Hernández, esposo de Borges, afirmó en una entrevista en el programa En la Mira de EBTV Miami que la joven de 26 años no recibe atención médica especializada como corresponde a una mujer embarazada. No olvidemos que el único delito de la chica y por el cual fue secuestrado era él, el objetivo del régimen precisamente, Cristian Hernández. Y gracias a él o a la persecución en su contra, ella termina tras las rejas. Saludos especiales para Antonio Vadillo por hacerse miembro del canal. Los miembros son un motor fundamental para que esto sea un equipo y que además podamos salir en esta labor todos los días. Pero también para Antonio Serpa, que me pregunto, por cierto, Antonio, si eres familia de los Serpa, del Llano, que tienen el negocio de quesos aquí en Miami. A Ricardo Portales, un buen amigo del canal y que mucho nos ayuda. Y también a Jackson Fernández por sus respectivos aportes mediante los Super Thanks. Por supuesto que a todos y cada uno de ustedes porque siempre están allí. Sobre todo a quienes llegaron a esta parte del video, a esta parte final. Suscribirte, comentar, darle like a los videos y compartirlos es gratis y una excelente manera de ayudarnos si es que así lo consideras. Los botones están acá abajo. Esto es Apolítico. Si aún crees que podemos cambiar el rumbo de nuestro país, suscríbete y sigamos peleando juntos. Libertad o nada.